Muy buenas. Hola. ¿Qué me gusta a mí la intro, che? Hay que hablar. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estáis? Estamos con frío, ¿verdad? Nosotros también. Estamos un poco salvaguardándonos. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a este vídeo de Rincón de Historia TV para seguir con nuestro cursillo barra curso barra recorrido, ¿verdad? Por el maravilloso y tumultuoso y esplendoroso y todo siglo XIX español. Que se dice pronto. Siglo Sí, XIX. Y ahora viene un tema curiosete. interesante. Claro, donde vamos a hacer un previously. Vale, vamos a hacer un. Espera. Vamos a ¿Qué ponerlo. pasó? ¿Qué pasó en la época anterior? Bueno, en el año anterior. Vamos a hacer un previously. Previously en Rincón de Historia TV. ¿Qué vimos? En el vídeo anterior estará por ahí arriba. Sí, ahora lo Por ponemos por allá. ahí. ¿Qué pasó? Bueno, lo más importante o lo que más marcó para lo que viene ahora fue la Constitución de 1812. Recordamos que es una constitución tremendamente liberal y que por tanto pues no iba a caer bien a cierto grupo de personas como pueden ser, en este caso, los reyes, en este caso Fernando. Que de hecho me gusta coger ese cachito porque no sé si a ti te pasaba, pero cuando a mí los profesores, sobre todo en bachillerato, me explicaban los temas, era como tema 1, tema 2, tema 3 y parecía que no tenían conexión ninguna. Y spoiler, lo siento, sí que tiene, la vida es continua, ¿no? No como decía un profesor mío, no te acuestas absolutista y te levantas liberalista. No. Entonces, nos congelamos en esa constitución y ahora viene un señor esplendoroso, como es Fernando, que decide quitarla, básicamente. ¿Sabes cuando me diría maravilloso una canción de ABBA, esta de Fernando? Sí. Bueno, no voy a decir mucho más que salta el copyright. Además, todos creo que hemos caído, sí. Qué grande. En fin, es un momento interesante, ¿verdad? Hemos dejado al pueblo con Sí. una serie de esperanzas y con una lucha. Exaltado contra Napoleón, que va a poder con todo y que este hombre no se va a quedar aquí a reinar y esto no mola nada Luchando por la justicia, porque lo justo es que llegue Fernando, porque Fernando nos ayudará, porque Fernando va a ser que no. Fernando va a decir, no. No. Va a ser que no. Que va a ser que me va a dar igual. Yo soy rey por la gracia de Dios y se acabó. Y todos los demás al exilio. Básicamente. Pues de eso vamos a hablar. Finiquitable spoiler. Vamos a hablar de esto. ¿Vale? Eso es. There was something. Me encanta la canción. Ya, es que ABBA es mucha ABBA, ¿eh? Fernando. Lo siento, yo es que soy así. Quien me conoce las visitas que hago estas cosas. En fin. Se me quiere así. Sí, doy fe. Entonces, llega Fernando. Empezamos con la primera etapa que, lo siento, son fechas que hay que saberse. Estas fechas sí, estas. ¿Vale? Las de los bloques. Hay que sabérselas. Y Sí, los nombres también. también. De hecho, yo tenía un truqui, por si a alguien le sirve, porque al contrario que Natalia, que es, no sé cómo se le pueden quedar tantos números, o sea, no sé cómo se le pueden quedar tantas fechas, a mí no se me quedaba ninguna. O sea, yo conseguí que se me quedara la caída de Roma, yo creo que la que sabe todo el mundo, la caída de Roma, el descubrimiento de América y la Guerra Civil Española. Las demás me costaban muchísimo. Entonces yo lo que hacía era lo siguiente. Me aprendía la primera fecha y es una movida, pero bueno, si a alguien le vale, me aprendía la primera fecha
y como luego me sabía los nombres, contaba. Es decir, sexenio absolutista, sexenio 6. Pues de 1814 más 6, 1800. O sea, lo iba haciendo así. Maravilloso, ¿no? Trienio liberal, pues 3. 3. Y Y ya después de entonces cada minuta, pues de 10. la primera sumaba 6. Luego le sumaba 3, pues ya eran 9. Y iba a pasar. Y luego de cada ominosa, pues 10. Y sumarle Sí. 10. Y ya está. Y así lo hacía. ¿Es un poco tonto? Sí. ¿Me servía? También. Todo sirve en la vida. Todo sirve en la vida. Con Isabel II sí que se va a complicar un poco porque hay mucha ley. Mucha Sí, cosa. sí, pero estos por lo menos me quitaba Sí. Entonces, con ese truco con Isabel II va a ser un poco complicado. Isabel II muy densa. Vino a revolucionar. Sí, es que Isabel II lo de menos yo creo que eran las fechas, porque ahí lo que había era un batiburrillo de... Mucho general que si es partero, luego es María Cristina, luego es partero, luego Narváez, luego Donner, luego es partero otra vez. Y la primera regencia y luego la segunda. Ten cuidado que en la primera hacía una cosa, porque yo a veces me liaba, digo, ¿esto es de la primera regencia o es de la segunda? Porque... Que uno sufragio censitario, otro universal, censitario otra vez. No, yo decía, mi profesor decía censitario restringido, censitario moderado. Bueno, sí. Pero me llamaba. O sea, que sufragio libre no sé si he dicho libre o universal, no sé lo que he dicho, no, censitario always. Lo ¿vale? Acuñaba. En Isabel II, censitario, always. Pero bueno, eso es spoiler. Eso es spoiler, suscribiros al canal. Final de temporada. Suscribiros al canal, ¿vale? Eso es spoiler, suscribiros al canal, darle a la campanita, es totalmente gratis, ¿vale? Suscribirse. Y YouTube así os avisará de cuando llegue Isabel II. Eso es. Vale. Entonces, llega Fernando. Eso es. Nos hemos quedado en lo que hemos dicho, ¿no? Que el pueblo, pues ni por ninguna de las maneras quiere que, o bien Napoleón, bueno, mejor dicho, su hermano, reine en España. Pero claro, tenemos al pobre Fernando, porque este dijo, yo me voy, no vaya a ser que me pille. ¿Cómo volvemos a traer a Fernando? Con el documento que hay ahí en la pantalla, con el manifiesto de los persas. O sea, al final simplemente fue un documento que una serie de diputados absolutistas, una serie de personas de corte absolutista, pues redactaron para que Fernando firmara, en el exilio, claro, y así pues intentar, ¿no?, restaurar de alguna manera lo que había antes. Lo que había antes en realidad no, más bien el absolutismo. O sea, no penséis en Cortes de Cádiz y cosas así. Entonces, monarquía de nuevo, todo lo de las Cortes de Cádiz, pues hay que tirarlo a la basura. ¿Vale? Qué lástima con lo que costaría, ¿eh? O sea, fue un gran que os den. Sí, fue un trabajo para nada. Entonces, y siempre me resultó curioso el nombre de Manifiesto de los Persas. O sea, suena como súper épico. Sí. Sí, pero por... Qué épico no fue. No, pero porque yo creo que era un poco... Yo creo... No lo sé. Creo que la idea era un poco esa, ¿no? Como ese... Vamos a traer al rey aquí, ¿no? Vamos a darle un nombre... rimbombante. Entonces... que unos cuantos miembros de la nobleza, claro, muchos pues no les parecía todo mal las ideas liberales, pero al final pues se inclinaron a lo que había antes, antiguo régimen. Sí, como siempre dicen, no mejor malo conocido que bueno por conocer, pues aquí quisieron hacer un poco eso. Ahí vemos un cuadro de Fernando VII, bastante conocido, el Museo del Prado, ¿vale? Que tiene que dar impresión verlo de cerca. Vale. Y no sé si se ve. Sí que la da. Claro, yo tenía un libro de historia del arte que luego analizaba cuadrito a cuadrito, o sea, trocito a trocito los cuadros. Y es un cuadro que tiene sus curiosidades, lo que pasa es que no se puede hacer grande. Pero bueno, si queréis vídeos de arte, analizamos estas cositas más detenidamente, pues ahí lo dejáis, ahí abajo. Estaría guay también. Porque estos cuadros también tienen su mensaje, no solamente la propaganda, ¿vale? El tema que dijimos de
ver cosas de propaganda, sino estas cosas también. ¿Vale? Dice más de lo que parece a simple vista. El arte siempre tiene ese punto que mola. Sí. Entonces, claro, el manifiesto de los persas es un texto susceptible de Comentarios. susceptible de y a mí siempre me resultó muy difícil saber de dónde empezar hasta dónde acabar, porque yo soy de escribir y pa'lante. No sé si te ha pasado a ti, ¿no? Es, vale, manifiesto de los persas, ¿dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo el cuento? Sí, porque como vienes ya de... El problema es lo que arrastras, como tienes tanto antecedente y dices, bueno, ¿dónde corto? Porque no puedo hablar de Fernando sin hablar... Y ya empiezas. Entonces, claro, básicamente el paso anterior, no os vayáis más para allá. Mejor explicar lo anterior brevemente bien que empezar a hablar desde Florida Blanca. O sea, no. Eso ya es too much. ¿Vale? No, yo creo que unas líneas dedicarle a, bueno, pues mencionar a Napoleón, o sea, todo mencionado de, mira, pues los antecedentes eran estos y en España se decidió, es como causa-consecuencia, ¿no? Sí. Entonces, periodo anterior, pues la guerra, no hay menos, para lo que supuso la guerra, y se intenta restablecer, claro, se intentaba convertir España en un régimen distinto al anterior, ¿verdad? Eliminar el antiguo régimen, spoiler, no funcionó por eso, y ya está. Y ya empezáis, Fernando VII. Sí, sobre todo porque los profesores, o lo que yo creo que sucede, es que esto, muchas veces pensamos que el documento es la excusa para vomitar lo que tú sabes, y al contrario. O sea, si tú empiezas a vomitar, lo que das a entender es que el texto no lo has entendido para nada y simplemente estás poniendo teoría. O sea, ellos ya, los exámenes ya tienen sus preguntas de teoría pura y dura. Esto se hace un poco también pues para que sepamos analizar, porque parece que los historiadores solo estudiamos, que es verdad que el 80% de nuestro tiempo es estudiar, pero hay un 20% de leer, entender, criticar siempre en el buen sentido, en hacer análisis, entonces pues apoyaros también en el texto, o sea, no soltéis la parrafada, sino que hacer algún tipo de alusión mínima, pero mira, pues como se dice en el artículo 1 o en el que os pongan, pues esto es así porque tal, porque o citan a Fernando porque Fernando es el rey, a lo mejor con esa tontería ya el profesor lo lee de otra manera. Eso sí. De hecho, tenéis, aparecerá un vídeo por ahí arriba de comentario de texto, por si os sirve, por ahí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, política interior, pues básicamente van a gobernar los amiguetes. A los amiguetes, que es lo que se va a conocer como la camarilla. ¿Vale? Se acostumbraba a celebrarse ya desde tiempos de Carlos IV una reunión en la sala llamada la camarilla, modo de tertulia de la época. Importante vocabulario. O sea, el problema de este siglo es que hay mucho vocabulario. Sí, muchos palabras. Muchos palabras y claro, cuando llega el comentario de texto, pues hay que, la parte de análisis. Pues sí, pero es que yo incluso en carrera recuerdo a lo mejor las 3 últimas preguntas o 4 que eran de vocabulario. Defíneme directamente lo que es. Sí, yo también he pasado por eso. Sí. Es horrible. Yo me sentía en un examen de inglés, ya no sabía dónde estaba. Claro, aquí hay una cosa que aquí volvemos a la lógica, ¿no? Hay cosas que se pueden deducir. Hace falta que las estudiéis. Es decir, hemos pasado una guerra. A la vez que está sucediendo todo esto, están sucediendo cosas en América. La independencia de América. Por lo tanto, si de América pues tenemos comercio y tal, pues, y tenemos una guerra que ya genera problemas económicos, pues spoiler, vamos a ir mal de pasta. ¿Vale? Es consecuencia directa. Entonces, estas cosas para que veáis que no hacen falta estudiar. Entonces, si veis ahí en la pantalla, gravísima crisis económica provocada por los hechos simultáneos de la guerra de la independencia, pues esa frase no hace falta que os la estudiéis, quiero decir, porque es lógica. ¿Vale? Claro, o sea, cuando nosotros ya ahí leyendo, pobres míos, ahí con codo, el mal más grave, la gravísima crisis económica.
Eso es. O sea, cuando nosotros Lógica. alguna vez os hemos dicho, no hay que estudiar para el examen o no hace falta estudiar, no estamos incitando a que no estudiéis, sino que lo que intentamos es que veáis más allá. Lo que decíamos un poco antes, o sea, la historia no es tema 1, tema 2, tema 3, tema 7, tema... No, o sea, si veis lo que hay alrededor, no digo que podáis salvar un examen, porque si no traéis nada de casa, spoiler, no vais a poner nada, pero sí que podéis enriquecerlo, porque lo que habéis estudiado en el tema 1 o en el punto anterior va a repercutir, o sea, pensar que las personas estaban viviendo esa época y todo el absolutismo no se entiende solo por Fernando o por Alfonso o por Felipe, sino por lo que hay alrededor. Entonces, ten en cuenta, además, claro, crisis económica también, ¿por qué? Porque una guerra, pues obviamente genera, spoiler, difuntos, ¿vale? Difuntos que ya no van a trabajar, no van a dedicarse al campo porque ya no están, porque se han ido. Entonces, más problema económico. Entonces, por eso digo que decimos, ampliando un poco la lógica, pues, y viendo el alrededor, se pueden, o sea, no salvar el examen, pero decir algo. ¿Vale? Siempre que lo expliquéis bien, si lo expliquéis mal, pues entonces apaga y vámonos. Entonces hay que entrenarse también un poquillo en eso, ¿vale? Pero bueno. Por eso recomendamos siempre escribir. Escribiendo, dejando las cosas por escrito, en lugar de tenerlo todo aquí, la mente se estructura mejor. Y además funciona, ¿eh? O sea, certificado Sí. por Rincón de Historia TV. Sí que funciona así. Eso Incluso funciona. un esquemita, aunque pienses que estás perdiendo el tiempo, yo a veces, cuando los exámenes son tan largos, ¿no? Te pones, pues mira, tema, o sea, quiero tratar esto, que son 2 minutos, que no estás escribiendo el tema entero, estás diciendo, pues, lo que quieres poner para que sea coherente y para que no se te olvide. Me acuerdo de una cosa, fíjate, en un examen, no me acuerdo de qué fue, de si la Revolución Francesa o una guerra mundial, hice un medio esquema, porque yo siempre tengo que hacer esquema antes de escribir, porque si no me pierdo, no Sí, puedo. yo también. Hago un esquema y puse nada, puse poquito, o sea, me salió un esquema chiquitín. Y dije, madre mía, no me acuerdo de nada, voy a suspender. Empecé a escribir y entre explicar cada concepto bien y tal, empecé a escribir. O sea, de pensar que no iba a escribir casi nada a pensar que no iba a acabarlo. No, es que es así. Y aparte que tu cerebro, yo al menos como que me relajaba. Mm. Porque es como, bueno, lo he escrito ahí, no se me va a olvidar que ahí lo que había escrito a lo mejor era Isabel II, ¿sabes? Que yo no había escrito nada. Pero lo leía y decía, tengo que hablar de Isabel II. Y parece que me salía. Como que ya no me tenía que preocupar qué punto iba después, porque ya lo tenía. Y luego voy al reloj y digo, hostia, que no voy a acabar. Perdón. Que no voy a acabar. ¿Qué? Ostras, que no voy a acabar. No voy a acabar la otra. O sea, que no, me va Sí, a que faltar no, tiempo. que me he quedado a mitad de historia. Ay, Dios mío. Entonces, no he dicho esa otra palabra. Bueno, el gobierno de la administración de estos 6 años, que efectivamente no fueron buenos, probablemente por la escasa talla de muchos de sus responsables. Spoiler. En fin, es lo que tiene. Impuso obras de canalización y regadío, se creó la Real Compañía de Guadalquivir, creada en 1815 para la navegabilidad del río. Instaló en el Gabinete de Historia Natural la mayor parte del patrimonio artístico de la corona y nace el Museo del Prado, ¿vale? En este momento. ¿Y qué hacen los opositores? Pues existir como Claro, pueden. o sea, recordemos que los liberales siguen ahí. En este momento no gobiernan, pero eso no significa que no estén por ahí pululando. Que imaginaos la cara de los liberales en plan, what the F. Claro, what the. Sí. Los liberales, aunque siempre se supieron minoría, pues quedaron desconcertados ante la facilidad con la que ocurrió todo, ¿no? No por eso dejaron de unirse. Se fue formando un grupo social formado por elementos originariamente muy diversos, pero que acabaron unidos, ideólogos, militares y hombres de negocio. Militares, sobre todo, van a ser los grandes protagonistas de lo que venga después. Spoiler.
suscribiros al canal. Ahí está. Y tanto. Entonces, este tema también es curiosete. El tema de las sociedades secretas. Los masones y todas estas cosas. Masones, carbonarios, todo esto. Existen pruebas documentales de que en España había sociedades masónicas desde el siglo XVIII. Durante la Guerra de la Independencia, los ocupantes franceses habían fundado una orden masónica moderada para la defensa de la causa de José I. Entonces, claro, ¿se quedan quietos? No. Intentan... Ahora viene cuando la matan. Ahora viene cuando la matan. Intentan proclamar un régimen liberal. Spoiler. Muchos no van a triunfar. ¿Vale? Spodimina, Juan Díaz Porlier, conspiración de Vidal, etc. Hasta que el que va a triunfar va a ser el de Riego en las cabezas de San Juan, un hombre maravilloso. 1 de enero de 1820. Y aquí pasa una cosa maravillosa. Que Fernando dice, no os preocupéis, si estaba de broma. O sea, estaba de broma. Cuando firmé eso, yo estaba de broma. Sí, si no lo redacté ni yo, no lo leí. No lo redacté yo, no lo leí, no. Estaba de broma, claro. Cuando uno bebe lo que tiene, que se le va la pinza. Spoiler, no bebáis. En fin. Claro, se me fue. Si yo soy de vosotros. Si con lo que yo quiero, que os llevo aquí en el corazón. Os llevo en el corazón. Y siempre os he llevado en el corazón. Y yo soy de vosotros. Y entonces salió y se puso el gorrito liberal. Sí, la verdad. Pero los liberales lo hicieron muy bien en ese momento, porque dijeron, no nos fiamos de ti, así que vas a jurar una constitución. Que no llegó a ser non nata. No nata, sí, no nata. Es decir, que no se promulgó, no salió adelante, ¿vale? Pero ahí está, en ese cuadrito, fuera de la Constitución. Ahí, Fernando, que yo soy de vosotros, che, que estaba de broma. No me digáis nada, que yo estaba de broma. Y entonces, efectivamente, empieza el trienio liberal. ¿Vale? Entonces ahí empezamos a ver un poco la división, ¿verdad? Moderados y exaltados, que lo vais a ver de diferente manera el nombre. Progresistas moderados, exaltados, progresistas moderados. Bueno, moderados sí que lo he visto igual, pero sí. Está también 12añistas o 20añistas. 12añistas, haciendo referencia a las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Van a adoptar un talante e imprimir en sus comportamientos un carácter elitista, selecto, ¿vale? De aristócratas. Y los de ahora, 20añistas, pues prefiguran ya las actitudes que cristalizarán en la época romántica, son los exaltados. Empieza la prensa. La prensa enseguida se reveló como un importante medio para formar la opinión, ¿verdad? Esa propaganda ya empezó a aparecer. Milicia Nacional, ¿vale? Comienza como un canal de participación en la Milicia Nacional. Entre enero y marzo es un cuerpo de militares. Entre enero y marzo de 1820 se forman una serie de juntas, de nuevo las juntas, ¿sabes cómo se repite el concepto de juntas? De gobierno provinciales y locales que asumieron el poder, 9 de marzo, Junta Provisional Consultiva. ¿Vale? El control de los moderados sobre el Ejecutivo se reflejó también en la composición de las Cortes. Y aquí empezamos con los problemas de los liberales, con los que algo de lo que hablamos ya en el vídeo anterior, ¿no? De no sabemos gobernarnos. No sabemos. Enseguida empezamos a pelear y enseguida hay problemillas. Los veinteañistas o exaltados acusan a los moderados de transigir y pactar con los contrarrevolucionarios. Despliegan su oposición difundiendo y amplificando su discurso a través de las sociedades patrióticas, la prensa, la Milicia Nacional y las sociedades secretas. Los enfrentamientos entre Fernando VII, las Cortes y los ministros culminaron en 1821 con dimisión del gobierno, en fin.
dimisiones, protestas, remodelaciones, claro. En el 22, entonces, en este contexto de protestas, peleas entre los liberales, gobiernos que se remodelan, pues estaba condenado esto a desaparecer. Es decir, es lo que tiene, cuando empiezan a aparecer estas cosas, pues va a estar difícil gobernar. Tenemos tensiones entre Iglesia y Estado, ¿vale? Obligatoriedad de que los párrocos explicasen a sus feligres la Constitución domingos y días festivos. ¿Vale? Se empeñaban en nombrar eclesiásticos liberales, ¿vale? O sea, porque en ese momento el poder político tiene mano en el nombramiento de obispos, ¿vale? La separación ya vendrá un poquito después. En agosto de 1820 se decretó una nueva expulsión de jesuitas. La aprobación en octubre del 20 del decreto sobre supresión de monacales, ¿vale? Y reforma de órdenes regulares, de órdenes que siguen una regla, regular, siguen una regla secular, los hombres de pie, el sacerdote normal, o sea, normal, de parroquia. Normal, no alienígena, quiero decir, parroquia. El sacerdote normal. Espérate, de momento en off, ahora vengo. Ok. Sorry, ya estoy aquí. Ahora se corta, ya está. No pasa nada, el momento de... No pasa nada. Entonces, sí. Entonces, pues eso, labor legislativa. Entonces, reformas económicas, la forma que debería deslindarse el carácter jurisdiccional o territorial de los antiguos señoríos chocó con la posición y el veto, ¿vale?, de Fernando VII. Es decir, vale, soy liberal, pero no demasiado. Soy liberal, pero no demasiado. Y entonces, supresión de los mayorazgos, vinculación de bienes. Mayorazgo también susceptible de vocabulario. ¿El qué? La palabra mayorazgo. Sí, mayorazgo sí. Entonces, lo de señorío jurisdiccional, todas estas cosas, sí, es palabra susceptible de aparecer, al igual que la siguiente, desamortización. Sí, ahí esa me encantaba. O sea, que ir apuntando vocabulario. Sí. Ir apuntando vocabulario, palabrejas que son susceptibles de salir. Vale. Entonces, el programa y las iniciativas de carácter económico, alentadas por liberales, fracasaron en su intento de reformar la hacienda. O sea, no llega a haber suficiente pasta. No llegamos a recuperar un poco la situación. Que de ahí viene la desamortización. Eso es. Vale. ¿Y qué está pasando en Europa? Claro, es importante siempre asociar, de hecho lo valoran mucho los profesores, asociar lo que pasa en Europa con lo que pasa en España. Porque España, pues, bueno, al final los países también se ven afectados por lo que pasa en Europa, ¿no? Países de aquí. Tenemos un congreso de Viena. ¿Cómo? Como sigue pasando ahora. Sí, ¿no? Como pasa ahora, efectivamente. ¿Vale? Tenemos un congreso de Viena, la Revolución Liberal Española había provocado la alarma de las potencias de la Santa Alianza, también palabreja, desde el mismo instante en que Fernando VII decidió jurar la Constitución. La Santa Alianza es alianza de países para mantener el absolutismo. Eso es. Si os suena esto de los 100.000 hijos de San Luis, pues, también texto / palabras susceptibles de caer. ¿Vale? Entonces, ¿y por qué son susceptibles de caer? Porque van a venir, spoiler, vinieron a decir, largaos de aquí esto tiene que ser absolutista porque los 100.000 hijos de San Luis han llegado
y esto se ha acabado. ¿Vale? Entonces, tenemos oposición de los realistas contra los revolucionarios, que conseguiría movilizar un amplio abanico de grupos. Las partidas realistas fueron muy activas en Navarra, norte de Cataluña, País Vasco, algo que va a ser recurrente a lo largo de la historia, Castilla la Vieja, prefigurando lo que años después sería la geografía del carlismo, cosa que vendrá En breve. en breves. Spoiler. Suscribiros al canal. Vale, en 1822, regencia de Urgel, periodo de impasse, hasta que Sí, ya llega. lo que queda es nada para pasar al absolutismo. O sea, Ya llegan. En abril del 23 llegan los 100.000 hijos de San Luis y ya dicen, esto se ha acabado. ¿Y ¿dónde está el riego este? Que hay que decirle 4 cosas. Y Se ahí ahorcan a los que se tienen que ahorcar y y ya está. Ahí veis los buenos días que le dieron a Rafael Riego. Entonces, considerando como un deber mío el hacer toda la justicia que se merece la memoria de mi difunto esposo en este terrible momento en que voy a presentarme ante el tribunal de Dios, declaro solemnemente y afirmo que todo su anhelo y cuidado, todos los sentimientos de su noble corazón iban dirigidos a procurar la libertad y bienestar de su patria sin que en ello ocupase el más pequeño lugar ninguna otra clase de ambición que la gloriosa de dedicar todos sus servicios y su vida para conseguir un objeto tan laudable y beneficioso. Me encanta el texto. Adiós. Esto lo dijo la viuda del señor. Que para eso se quedaba aquí viva. Sí. Década absolutista. Claro, volvemos a la situación. Eso es todo lo que sabíais ya del absolutismo, todas las características, pues para atrás, para adelante otra vez. Básicamente. Entonces, acuerdos adoptados, restablecimiento de la situación anterior al trienio. Es como que no, que era mentira lo de ahora. Es exactamente. O sea, no, el trienio dijo, no, si lo de antes era mentira, que es que yo soy vuestro de impostor y ya está. Sí, Ahora además dice, no, que todo, tanto religioso como derecho señorial, o sea, todo vuelve como estaba. Empieza represalias, un poquito ya, es una década más durilla en ese sentido. ¿Vale? Entonces, pues es eso, es como, no, que es mentira lo de ahora, es mentira lo de trienio y era la mentira. O sea, no, yo quiero esto. Básicamente. El ejército constituía una pieza clave en cualquier situación política. La hacienda, las reformas emprendidas durante la década tienen como nombre propio a López Ballesteros. ¿Vale? Reforma tributaria, arreglo de la deuda, o sea que todavía tenemos muchos problemas de pasta. ¿Vale? Los privilegios inherentes al sistema político se mantuvieron, pero se ajustaron los gastos del Estado a los ingresos, descargando la presión tributaria sobre los no privilegiados. Es como si los que están trabajando no pueden dar más, pues si dejamos de pedirles tanto, pues tanto mejor, porque no hay más. Claro, porque no hay dónde sacar. En el 31 se crea la Bolsa de Madrid. Hay problemillas en Portugal, ¿vale? En el 26. Entonces, tenemos rebelión de malcontents, vuelta de agraviados en Cataluña. Este es el tratado de Juan VI, ¿vale? De Portugal. Pero los liberales no se van. ¿Vale? Ante el temor de las represalias realistas, algo más de 12.000 militares decidieron atravesar la frontera. ¿Vale? Fueron desarmados y confinados en depósitos alejados de la frontera pirenaica. Y en 1824, un año después, fueron disueltos. Aquellos que tuvieron retenido a Fernando VII en Cádiz hasta septiembre del 23 se refugiaron en Gibraltar. El triunfo revolucionario de julio de 1830 en Francia acrecentó la llegada de refugiados. O sea, 1830-1848 son fechas importantes en Europa. ¿Vale? Fechas de problemillas y revoluciones. Al fin, allá en mayo del 24 vino la amnistía, por ello se concedía indulto y perdón general, mas eran tantas las excepciones que antes que amnistía aparecía el decreto de una sangrienta burla. Se perdonaba a todo el mundo y se exceptuaba a todo el mundo. ¿Vale? Esta amnistía que se produjo para algunas personas, pero era una broma.
básicamente. Pero aquí tenemos el gran problema, claro, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un rey? Volvemos a la lógica. Esto sí que es una putada. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un rey? Lo primero, number one. Tener hijos varones. Procurar tener hijos. Claro, aquí vamos a intentar ser fisnas porque había un problema. Un gran problema. Tiene que perpetuar la corona al final. Bueno, y no perpetuar solo la corona, en esa época perpetuarla con un varón. No, pero es que sabéis que, bueno, ya hemos hecho un poquito de spoiler en vídeos anteriores que Fernando VII, en lo que respecta a esto, tenía un problema. Sí. Biológico, real, existente. Sí, que es lo que hay. Eres rey, pues lo siento, pero... Eres rey y tienes un problema allí, pues ya es faena, ¿verdad? Bueno, sí, porque si lo tienes sin ser rey, dices, bueno, pues ya está, pero es que Si aquí... lo tienes en un brazo, vamos a ver si podemos decir esto sin que YouTube no escape el vídeo. Sí, YouTube, te queremos. Se ha entendido ya. Pues eso, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? Pues un problema gordo. Pues que era too much. Era too much. Y sabíais eso, que hay unas... ¿habéis visto seguramente esos cojines para el cuello, para cuando vas de viaje? En el avión. Vale, pues existieron parecidos a eso, pero para el problema. No sé si me explico. Sí, vamos, yo lo tengo, sí. Entonces hace que el problema pues no vaya a más. A más. A la hora de hacer lo que tiene que hacer, pues no vaya a más. Y ya está. Y ahí ya paro de hablar. Pero ese era el problema, ¿vale? O sea que no es que fuera... no es que fuera estéril, es que el impedimento era de otro tipo. Con respecto bueno, pero el fin es el mismo. Quiero decir, el fin era el mismo. O sea, el problema estaba igual. Era un problema, pero no de esterilidad, era de otra cosa. Entonces, en 1829 enviuda y al poco se casa con María Cristina de Nápoles. María Cristina me quiere gobernar. Esto es. Nada más sigue la corriente. Hoy es el día de las canciones. No, yo cada vez que veo a María Cristina, las dos, porque hay dos, sí. No puedo evitarlo tampoco. Es que es como si no, el mundo no gira. Entonces, sí. Y lo bien que es estudiar con nosotras, che, suscribíos al canal, ahí abajo. Y entonces, tenemos una ley que dice si el rey no tuviera hijo varón, heredaría el reino a la hija mayor. Esta norma fue sustituida. Eso es. Por los Borbones, que no podía aplicarse a la Constitución en la Ley de Cortes de 1789. Entonces, el rey se decidió a publicar, visto que tenía un problema y no llegaba al sucesor, a petición de María Cristina, una pragmática que sancionaba la Ley de Cortes de 1789. Y en el 30 sancionaba el antiguo acuerdo de Cortes. O sea, se dio cuenta de que iba a tener que cambiar esto mayormente. Que fue. Entonces, claro, empieza a haber un problema. Es que Fernando VII tiene un hermano. Y el hermano dice, no, el rey soy yo. ¿Vale? Porque unos seguirán esa ley que habla del hijo varón, otros siguen lo que firma Fernando. ¿Vale? Lo que firma Fernando para que reine Isabel. Y ahí es donde empieza el follón. ¿Vale? Entonces, todo esto se resume en, hay una ley, que es esta, si el rey no tuviera hijo varón, heredaría el reino a la hija mayor. Esa ley se sustituye. ¿Vale? O sea, se cambia por una que dice que tiene que reinar el hijo varón. Y la hija no hace nada. Entonces, se da cuenta,
Es así, ¿no? Mm. Porque esto es un follón. O sea, está esta ley de las partidas. Si el rey no Eso tuviera es. hijo varón, heredaría el reino la hija mayor. ¿Vale? Entonces, se hace una pragmática sanción, sancionada la ley de Cortes de 1789, por lo cual, quien reina, vamos a ver, que me líe yo, Quien reina tiene que ser varón. quien reina tiene que ser varón. Claro. Claro, se da cuenta de que la ha fastidiado porque tiene una hija que es Isabel, solamente tiene Claro. esa hija, Eso es. ¿vale? Entonces tiene que hacer una ley para rectificar ese anterior. Eso es. Entonces vamos a... Eso es. Está. O sea, meten la pragmática sanción que hace que pueda gobernar Isabel. Luego hay un pequeño lapsus en el que dice, bueno, pues no. Y es cuando mete la ley sálica y no puede, pero luego se arrepiente y la vuelve a meter. Esto. El Es que es un problema follón. real, o sea, el problema real viene siendo en que en este impasse de, ay, sí que puede reinar mi hija, no puede, sí puede, me estoy agobiando, no sé qué hacer, pues claro, hay personas que ven una brecha en la que poder meterse. Para que, porque por mucho que tú pongas una ley, no, ya se ha visto que si el pueblo no está de acuerdo, puedes tener un problema gigante. Y ahí es cuando se crean dos bandos. Los carlistas, los de, como ha dicho Natalia, el hermano de Fernando, Carlos, carlistas, y los isabelinos, los de Isabel. Y ahí Que es empiezan las famosas guerras carlistas. lo que sucede aquí en los sucesos de la granja es esto, ¿vale? Que, bueno, en el Palacio de la Granja, entonces, dice, los defensores de Don Carlos intentaron de nuevo, bueno, intentan reinar en 1832, intentan su propia revolución, por así decir. Los sucesos ocurrieron en septiembre en el Palacio de la Granja, ante la disyuntiva extrema planteada en la Guerra Civil o Isabel. La reina decidió, o sea, María Cristina, decidió sacrificar el trono de su hija, preparándose a dar efecto un decreto derogatorio que fue firmado por el monarca, que debía permanecer en secreto hasta su fallecimiento. ¿Vale? Entonces, la Santa Alianza teme que pues, la cuestión sucesoria pues traiga el régimen liberal, ¿vale? Se removieron conciencias, se aunaron y renovaron los esfuerzos contra Don Carlos y en consecuencia se defendieron los derechos de Isabel. O sea, ahí es donde empieza ya la guerra. Eso es. ¿Vale? Entonces, resumiendo, la ley de partidas está. ¿Vale? Claro, esto no queda mucho sin efecto, que no podía aplicarse la Constitución ni la ley de Cortes porque se había anulado la Constitución de Cádiz. Entonces, se hace una ley para que pueda reinar Isabel. Llega Carlos y dice, no estoy de acuerdo, que estos son los sucesos de la granja, por lo cual se firma un documento para renunciar, para que Isabel renuncie en aras de que no haya una guerra. Spoiler, no va a funcionar y van a haber 3. 3 guerras carlistas, ¿vale? Y entonces, finales del 32, el rey declaraba que el decreto derogatorio de la pragmática sanción era nulo. Eso es. ¿Vale? Y entonces se produce en el 33 el juramento de Isabel. ¿Vale? Y finalmente, en el 33, septiembre del 33, muere Fernando VII. Claro, porque en ese lapsus de guerras no significa que no haya nadie, es decir, empiezan las regencias. Esto es. Claro, Isabel la pobre tiene 4 años, ¿no? 4 o 5. Sí, 4 o 5 tiene. Cuando termina todo esto, imaginaos el follón. Entonces, pues ya estaría. El meollo viene ahora. Hablando. El meollo viene ahora. El meollo viene ahora con Isabel. Isabel. Hay otra canción de Isabel. Ay, de Livo, maravilloso. Adoro. Livo y Adoro, maravilloso. adoro el Livo. Maravilloso. Entonces, pues ya estaría todo por este vídeo. Si queréis saber el siguiente episodio, ya sabéis dónde estamos.
Ahí estamos. Ahí abajo, suscribiros al canal, darle un buen like, ahí super like, ahí así de grande. Campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos. Suscribiros al canal ahí abajo, ¿vale? Es totalmente gratis. Compartir para que este vídeo llegue a más gente y crezca el canal. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.